Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo. Declárale al Señor Jesús. Cielos abiertos. Bendeciré el nombre de mi Salvador. Mi buen pastor. Mi buen pastor. La luz que guía mi caminar. Jesús. Confiaré en tu fidelidad. En medio de la oscuridad permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré. Sus labios hoy declaran que mi Dios es más grande. Repítalo conmigo. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adora su nombre. Dios es más grande. Amén. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adora su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Confía en su palabra, su promesa cumplirá. Gloria no hará. ¿En medio de qué? En medio de la batalla. En medio de la batalla yo declararé. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que todo, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adora su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo adora su nombre. Oh Dios, gracias. Nadie puede callarme, nada puede apagar. Dígalo con nosotros. Siempre voy a adorarle. Diga la letra. Amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene. Sus brazos me fortalecen, mi Dios es más grande. Nadie puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detiene. Los cuerpos se están sanando ahora. Amén, aleluya. Dios es más grande. Puede callarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene. Aleluya. Su gozo me fortalece. Los cuerpos son sanados. Aleluya. Vamos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Levanta tus manos al cielo. Mi Dios es más grande. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mi Dios es más grande. Dígalo, cántalo. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adora su
Declárelo, vamos. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Los enfermos son sanados. Es que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo, adora su nombre. Todo tiempo, adora su nombre. En todo tiempo, adora su nombre. Mi Dios es más grande. Guerra espiritual, vamos, vamos. Mi Dios es más grande. 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 Arriba los cielos, debajo la tierra, su nombre es sin igual. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Es más grande. Decláralo, vamos. Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Ahora dígalo conmigo. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. ¿Sabe qué? Los cuerpos se están sanando. Su nombre, mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, Fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo, adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Vamos, pueblo. Fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo, adoro su nombre. Cuando cantamos esta canción, hermanos queridos, yo sentía que los cuerpos eran liberados. Las enfermedades, y no solamente los que estamos aquí. Todo espíritu de enfermedad que posicionaba en tu cuerpo. Cuando nosotros le confesamos al Señor y declaramos que su poder sobrenatural, por medio de la palabra que tiene poder, activa en tu cuerpo y en tu mente. Muchas mentes también eran liberadas, que están atadas de por años
atada por años, que el diablo ha tenido, porque el diablo pelea en contra la psicología, pelea en contra tu mente. Cuando te dice tú no puedes y todo el mundo te desecha, y cuando tú no puedes, eres un limitado, te dice el diablo que te vas a morir con esa enfermedad, que es algo generacional, te lo dice y te lo susurra en el oído. Pero bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, el Rey de los cielos, el Rey que venció a la muerte. Y si tenemos un Dios grande, hermanos queridos, ¿por qué tenemos que estar así? ¿Qué tenemos que estar así, hermanos? En un estado totalmente esporádico, abandonado. El Señor con todo te levanta, dice. Y ¿sabe qué, hermano querido? Ninguna posición diabólica en tu cuerpo será. Dios te liberta, Dios te liberta, Dios te liberta, Dios te liberta. Alábale con gozo, con libertad, con libertad. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, 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 oh. Mi Dios es más grande. Oh, oh, oh. Padre del cielo, Señor, así como estamos, Señor, en esta tarde, Señor, adórale, Señor. Oh, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor. Oh, tú eres grande, Señor, para hacer la obra, Señor. ¿Para cuánto eres tu Dios grande, Señor? Oh, bendito Padre, Señor. Adórale, Señor, ahí en tu lugar, Jesús. Adórale, Señor. Este es el momento, Señor, que tú necesitas. Oh, para que tus hijos te adoren, Señor. Te adoren en espíritu, Señor, y en verdad, Jesús. Oh, esta tarde que sea maravillosa, Señor, solo para ti, Señor. Oh, a ti damos gloria y honra, Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Oh, tú peleas la batalla, Señor. Sigamos en esta atmósfera, Señor. Sigamos cantándole al Padre. Oh, tú eres grande, Jesús. Oh, tú eres poderoso, Señor. Mi Dios Habla con él, es más habla con él. grande. Oh, Oh, este es el momento, Señor, que necesitamos, Señor, para rendirte toda mi gloria, Dios Señor, es toda más honra. grande. Oh, bendito Padre Jesús. Oh, Adórale, Señor, adórale, Señor. mi Dios Levanta es tus más manos, Señor. grande. Levántalas, Jesús. Oh, tú eres el poderoso, Señor. Oh, mi Dios Cántale, es cántale más en este momento, grande. Jesús. Amén, sí, Señor. Así como estamos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Jesús. Vamos a orar por tu palabra, Señor, para que sea de bendición para nuestras vidas, Jesús. Oh, tú has traído palabras, Señor, para hoy, Señor, con una expectativa que tenemos, Señor, como dije en un comienzo. Este es el momento, Señor. Tenemos tantas cosas, Señor, por recibir de ti, Padre del cielo. A ti te damos gracias. Amén. Dijo la pastora. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tomen su asiento. Una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten benditos de Dios? Amén. ¿Cuántos se sienten benditos en esta tarde? Aleluya, gloria a Dios. Somos benditos del Señor. Amén. Estamos contentos porque Dios nos ha bendecido. Aleluya, Dios es bueno y para siempre su fidelidad y su gran misericordia. Como nosotros le terminábamos de invocar y decir, tú eres grande. Tú eres grande, no hay más grande que tú, Señor, y sobre ti no hay nadie más. Eres tú solo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Puede darse vuelta a su hermano y decirle, estoy bendecido. A ver, dígale a alguno que está ahí al lado,
estoy bendecida, estoy bendecido. Hay una canción antigua que dice, si alguien me pregunta cómo estás, bendecido. Amén, bendecido porque Cristo mora en mí. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Hoy voy a hablar una palabra preciosa del Señor que Dios trajo a mi corazón. En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 9. Gloria al Señor. Quiero que esta palabra lo tome para usted, que usted sea protagonista de esta palabra del Señor. Por eso empezaba preguntándole cuántos se sienten bendecidos, porque creo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cualquiera que es bendecido de Dios está contento. Aleluya, puede danzar, puede levantar sus manos, puede decir gloria a Dios, porque hay una riqueza en la bendición de Dios para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, damos lectura. Ahí en el verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores. Vaya conmigo otra vez, pero Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aleluya. Porque Dios no es, ¿qué cosa dice? Injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué dice después? Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Qué maravillosa palabra. Aleluya. El verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar el capítulo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿qué cosa? Grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, ¿qué cosa? Juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios, ¿qué cosa dice? Mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hechos sumos sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios a su palabra. Aleluya. Dios traía esta palabra a mi corazón y decía, Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia. Yo sé que también es tu deseo, pero yo quiero hablar lo que tú quieres, no lo que yo deseo, sino lo que tú quieres. Y Dios traía esta palabra a mi corazón. Mirando un poco respecto a quiénes eran los hebreos, lo que se refiere a la palabra de Dios, y quiero hacer un poquito de historia porque siempre es bueno afirmarse
en quiénes eran las personas que Dios les hablaba y le escribía. Del libro de los Hebreos no sabemos bien quién fue el escritor. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que lo escribió el Espíritu Santo, y sabemos que toda la escritura fue hecha por el Espíritu Santo. Pero sabe que los hebreos eran aquellos judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Esos eran estos hebreos a cual la palabra de Dios es enfocada, y hoy a nosotros, por supuesto. Y sabe que los hebreos eran aquellos judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Y aquellas personas que aceptaban a Jesús como el Mesías de la religión judía, de los hermanos hebreos, su familia lo desheredaban. Su familia hacían un funeral, hacían de cuenta que ellos estaban muertos. Porque ellos tenían otra forma de ver las cosas, esperaban, todavía algunos de ellos esperan al Mesías. Pero otros, al ver los milagros, las señales, la manifestación de Jesús, creyeron que Jesús, cuando Él vino, era el Mesías. Y estos judíos aceptaron a Jesús como su Salvador, pero fueron despreciados de su propia nación. ¿Se acuerda ese versículo que dice la palabra del Señor, que Jesús vino a los suyos y los suyos, que dice, no le recibieron? Así mismo eran con estos hebreos que vemos acá en la palabra de Dios. Ellos aceptaron a Jesús, pero eran despreciados de sus propios hermanos, eran desheredados. El judío que vendía pan en la esquina, a estos que aceptaron a Jesús no le vendía. A sus hijos los médicos tampoco lo atendían, porque eran despreciados del medio de sus propios hermanos, de su propia raza, de sus propios compañeros, aún de su propia familia. Ellos eran despreciados. Por eso acá vemos, si usted mira el libro de Hebreos, la palabra del Señor al principio comienza hablando promesas para esta gente. Promesas gloriosas, si usted comienza a leer el 1, el 2, todas son promesas de Dios. Pero aquí en este capítulo hay algo que llama mi atención. Porque habiendo esta gente pasados momentos tan difíciles, a ellos los acusaban falsamente. Cuando había un crimen, un problema, siempre los acusaban a ellos. Aún después de Jesucristo eran perseguidos, y muchos de ellos fueron entregados a la muerte porque creyeron en Jesús. Ustedes recordarán a Esteban, que fue apedreado por los mismos judíos. Entonces vemos aquí una iglesia, un grupo de gente, la primera iglesia que se formó después de Jesucristo, donde eran perseguidos, donde eran vituperiados, donde eran maldecidos, aún por los propios familias. Y lo eran tenido por muerto. Dice, cuando usted preguntaba de un pariente que se había entregado a Jesús, el resto de la familia, que no creía que Jesús era el Mesías, decían, yo no sé, Él no existe, para mí está muerto. Y esta era la condición que vivía esta gente. Pero aquí vemos una promesa de Dios tan grande. Yo lo quiero llevar a que usted pueda en este momento abrir su corazón a la palabra de Dios. Y vemos esta gente que es como cuando una persona te dice, cuando tú estás pasando un momento duro, un momento difícil, y viene otro y te dice, pero ya vas a salir adelante. Y te da promesa, pero Dios está contigo y tú sigues mirando tu imposibilidad. Sí, yo sé que Dios está conmigo. Sí, sé que sus promesas son verdad. Sé que su palabra es verdad, pero necesito algo que me impacte. Algo que a mí me haga ver que sus promesas son reales. Y así estaban nuestros hermanos aquí en la palabra del Señor, estos que se habían entregado a Cristo. Sí, si ustedes ven en los primeros capítulos, habla de promesas. Y viene la palabra del Señor hablando y recordando palabras antiguas a sus corazones. Pero aquí el Espíritu Santo quería despertar algo nuevo. Algo que estaba allí metido adentro del corazón. Pero el Espíritu Santo quería que lo hagan propio. Y dice la palabra del Señor. Pero deseamos que, el verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahora dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe
¿Y qué cosa más? Y la paciencia, que dice, heredan la promesa. No heredaron, heredan las promesas. Ahora yo sí le pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que Dios es grande? Muy bien. ¿Cuántos creen que Dios es sanador? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene usted? Fe. ¿Pero qué nos falta? Nos falta la paciencia. A veces hay tantas promesas dadas para nuestras vidas. Una de ellas es la que terminamos de decir, que Dios es sanador, que Dios es mi provisión, y todos decimos amén. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay una cosa que se llama fe. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo le quería hacer a los hebreos? Ustedes, hermanos, tienen fe. Creyeron en el Mesías, creyeron que Jesús estuvo en medio de ustedes viendo las sanidades, entregaron su corazón al Señor. Pero hay algo que a ustedes les falta, que es la paciencia para esperar esas promesas. Ahora dice la palabra del Señor, avanzamos un poco más adelante, el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Anteriormente habíamos visto en la palabra del Señor, el verso 12, voy a volver a leer. A fin de que no os hagáis, ¿qué cosa dice? Perezosos, sino ¿qué cosa? Imitadores. ¿Qué dice ahí? Imitadores. Sabemos que una imitación es hacer lo mismo que otro. Hacer una mímica de otro, ¿sí? De lo que hace otra persona. Eso es una imitación. Ahora la palabra de Dios dice aquí, dice que no hagáis perezoso, le dice a los hebreos. No habla, cuando yo le digo perezoso, ustedes enseguida dicen vagos, flojos. Pero sabe que cuando la palabra de Dios habla de perezoso, habla de una cosa que se llama, en el hebreo, en el arameo, se llama desafilado. Uno cuando le dice perezoso, en nuestra forma de hablar, nos imaginamos a un vago, ¿cierto? A un flojo, aquel que no hace nada. Pero en la palabra de Dios, ¿a qué se refiere aquí? Significa desafilado o aburrido. Por eso acá dice la palabra del Señor, bien claro, dice, a fin de que no os hagáis perezoso, que no se aburran en la esperanza, que no se canse, que no se desafile, que se haga. Vio cuando una persona, vamos a ir a la cocina, queremos buscar un cuchillo que corte, y si está desafilado, ¿qué pasa? No sirve. Puede servir para golpear, pero no para dar su corte, para lo que nosotros queremos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos abrumados de promesas, llenos de promesas, algunos de nosotros hemos nacido en la promesa. Hemos nacido en el camino del Señor, hemos caminado por años oyendo la promesa. Pero llega un momento que nos desafilamos, que a veces nos aburrimos de esperar. Por eso el Espíritu Santo le dice a los hebreos, no sean perezosos, no se aburran, no se cansen, sigan creyendo que Dios va a hacer algo maravilloso. Y nos dice que debemos imitar, que hacer mímica, imitar de aquellos que con fe y paciencia alcanzan, ¿qué cosa? Las promesas. Y nos da a alguien para que tú y yo imitemos, y para que los hebreos imiten, para que hagan mímica de este personaje. Dios no deja nada al azar. Dios es perfecto, Dios es un 7. Entonces nos dices, no sean perezosos, no se desanimen, no se aburran, no pierdan su brillo, no pierdan su filo, no pierdan para el instrumento que ustedes fueron hechos. Qué tremendo cuando un instrumento deja dar su sonido. Y aunque el instrumento haya valido mucho dinero y hayamos trabajado mucho, pero si pierde su sonido, es un adorno en una casa. ¿Y cuántos
Hebreos, cuántos cristianos alrededor del mundo, cuántas iglesias han perdido su tono, han perdido su brillo, han perdido sus esperanzas, se han desafilado, han perdido la voz, han perdido eso que sucedía hoy en esta noche. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no empezó a mover del principio porque quiere algo maravilloso para nosotros? Hay a veces que venimos y estamos desafilados. Estamos sin brillo. Parece que las canciones las sé y no hacen un efecto en mi corazón. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en medio de nosotros, vaya que todo tiene sentido. Y aunque lo cante una y mil veces, cada día, cada momento lo siento. Por ejemplo, cuando cantábamos recién, oh, mi Dios es más grande. No decíamos mi Dios es más grande, decíamos mi Dios es más. Y cada vez que lo decimos, parece que crece en nosotros. ¿Cuándo? Cuando una persona activa eso en su corazón, que es fe. Ahora nos da alguien que imite, dice el verso 13, pasamos al 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál era la promesa? ¿Se acuerdan? Cuando Dios bajó y le dijo, te bendeciré y serás de bendición, y de ti haré una nación grande y poderosa, y tu nación se multiplicará, y al que tú bendijeres yo lo bendeciré, y al que tú maldijeres yo maldeciré. ¿Se acuerdan de esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Ahora dice la palabra de Dios, no pudiendo jurar por otro. Siempre cuando nosotros juramos por alguien mayor a nosotros. Es así, ¿no? Juramos a la bandera, juramos por la patria, juramos por algo que siempre es mayor que nosotros mismos. Ahora Dios dice acá la palabra de Dios, no pudiendo jurar por otro mayor. No hay nadie más grande que Dios. No hay Dios más poderoso que nuestro Dios. Y Él juró por sí mismo. Presta atención, juró por sí mismo que esas promesas dadas a Abraham y a su descendencia serían verdad. Aleluya, gloria al Señor. Y dice el verso 14, diciendo, ¿qué juró Dios? De cierto, que dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso es lo que Él juró por sí mismo. Él dijo, no, yo no voy a jurar por otro porque no hay nadie más arriba que yo. No hay nadie más poderoso que yo. No hay nadie más portentuoso que yo. No hay nadie más verdadero que yo. No hay nadie más justo, más fiel que yo, dijo el Señor. Y Abraham allí en su necesidad, en su problema, en su oscuridad, muchas veces pasando momentos difíciles, lleno de dudas muchas veces, viendo que la palabra parece que no se cumplía, Dios se le aparece y le dice, yo juro por mí que yo te voy a bendecir grandemente. Y no solo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por eso, hermano, toda dificultad, todo problema, toda situación difícil, tiene un principio, pero tiene un final. Nada es eterno en esta tierra. Lo eterno está allá arriba en los cielos. Toda circunstancia, toda angustia, toda enfermedad, todo dolor tiene un principio y tiene un final. Porque dice acá la palabra del Señor, en lo que estamos leyendo, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, si podemos ver un poco la historia de Abraham, porque dice que debemos, ¿qué cosa? Imitar. ¿Se da cuenta? Debemos imitar. ¿Qué debemos imitar? La fe y la paciencia. ¿Para qué? Para alcanzar las promesas en Dios. Dice la palabra de Dios, haciendo historia para no leer tanto, dice la palabra de Dios que primero le promete, cuando era joven Abraham, cuando su esposa era joven, su familia era pequeña, tenía ahí un siervo, sí, tenía riquezas, pero todavía no era el hombre que nosotros conocimos después, a través de la palabra de Dios. Él tenía una dificultad que ustedes saben,
Su esposa no podía darle hijos. Y Dios se le aparece y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y a la tierra que yo te mostraré. Dice la palabra de Dios, y te bendeciré, y serás de bendición, y te multiplicaré, y tu descendencia llenará la tierra. Y había una dificultad. ¿Qué dificultad era? Su mujer no podía darle descendencia. Y él dijo amén a la palabra, como usted está diciendo en esta noche. Sí, Señor, yo creo, tú me vas a dar un hijo. Tú me vas a dar un hijo, de mí van a ser una descendencia. Mi descendencia va a ser un pueblo grande y poderoso. ¿Se da cuenta? Estaba allí, con la fe. Pero pasando los años, si usted lee la historia de Abraham, Abraham empezó a preguntarse. Una pregunta que yo y usted hacemos siempre. ¿Cuándo? Señor. ¿Y cómo? Señor. ¿Cómo lo harás? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y dice la palabra del Señor, que ahí aparece otra vez. Y dice, cuando le dijo, Señor, el Señor dijo, te voy a dar un hijo. Y dice, Señor, pero no me diste prole. Y el Damaseno Eliezer que vive en mi casa, bueno, será él. Y hasta su mujer dudó y le dio a Agar por mujer, y donde nace Ismael. Entra a manipular la mano del hombre la promesa de Dios. Y ahí empieza, pero ¿cómo lo harás? Hay a veces cosas, a veces casi como imposible para la mujer, imposible para el hombre, para el ser humano. Y sí, cuando estamos en la casa de Dios creemos en las promesas, decimos amén a su palabra. Creemos en lo que Él habló, pero pasar el tiempo y no ver la respuesta de esa promesa, empezamos a decir, ¿cómo lo harás? ¿Cuándo lo harás? Y dice la palabra del Señor, que estando Él allí, un día el Señor le dijo, vamos a hacer una cita, Abraham. Voy a hacer una cita contigo. Y apareció el Señor y Él dijo, yo voy a pactar contigo, voy a hacer un pacto contigo. Y la Biblia dice que Él le dijo, mira el cielo, ¿los puedes contar las estrellas? Mira abajo, tomó la arena, ¿puedes contar los granos de arena? Y Él le dice, no puedo. Así otra vez será tu descendencia. Yo voy a hacer un pacto contigo, Abraham. Y ahí sucedieron varias cosas. Pero pasó el tiempo, íbamos a los 50, a los 60, y la descendencia no aparecía. No aparecía el hijo. Llegaba a los 80, ya sus carnes estaban como muertas, dice la palabra de Dios. Y llega un momento que él tenía, dice la Biblia, casi 99 años. Y su mujer, dice la palabra de Dios, que ya no podía tener hijos. Ya dice su palabra que su cuerpo se había envejecido. Y después de ese momento, otra vez se le aparece el Señor. Y lo citó y el Señor le dijo, hazme un sacrificio. Y yo pasaré en medio de tu sacrificio y ahí estaré. Y dice la palabra de Dios que Abraham estuvo todo desde la mañana hasta la tarde. Es como si acá dijéramos nosotros, hermano, mañana Dios se va a manifestar. Venga a la iglesia temprano. Y usted viene a las 8 y está esperando que baje el pastor, la pastora, para que empiece el culto. Y son las 9, y son las 10, y son las 11, y usted sigue esperando, y son las 12. Y hay gente que va a tener desánimo y se va a ir. Y hay otros que van a seguir. Y Abraham estaba así. Dios no aparecía por ningún lado. Le había hecho un sacrificio. Estaba ahí, ya estaban viniendo las aves de rapiña y él espantaba a las aves de rapiña y Dios no aparecía y no aparecía. Y llegó a la medianoche, en la más oscura, de los momentos más oscuros de la noche. La Biblia dice que pasando la medianoche apareció el Señor, convertido en una llama de fuego. Y él dice esta palabra, yo hago pacto, yo juro contigo que te voy a bendecir grandemente. En medio de los problemas más difíciles, en medio de la oscuridad más grande, seguimos oyendo la promesa del Señor.
Pero esa promesa debe generar en mí paciencia. Fíjese, no sé qué pasó en esa noche. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Yo soy Dios, yo te lo prometo. Y Abraham tenía 99 años. Y Sara 98. No sé qué pasó esa noche, pero Dios sanó a Sara. Y sanó a Abraham. Y esa noche procrearon a Isaac. En medio de la noche, en medio de la oscuridad, cuando parece que la esperanza ya de la aparición del Señor no estaba, cuando parece que todos los sacrificios que habían hecho Él para Dios querían comérselo las aves de rapiña, aparece la llama de fuego y sana el cuerpo de Sara y sana el cuerpo de Abraham. Y él vuelve a su tienda y Dios dice, aquí está la promesa. Él engendró ahí a Isaac. ¿Te das cuenta? La paciencia. Y no perder la espada, no tiene que perder el filo. No tiene que perder esa gracia, no tiene que perder esa paciencia, pero con gozo. No meter las manos en lo que Dios nos ha prometido. Dios no necesita mi ayuda. Dios es todopoderoso. Dice la palabra de Dios que ahí viene Isaac. Cuando nace Isaac, nace la promesa, se hace realidad la promesa. Esperaron con paciencia hasta que la promesa se hizo real. No es cuando yo, sino cuando Él quiere. No importó la vejez de Sara. Dios le dio fuerza para parir a Isaac. Dios le dio fuerza para que esa promesa se lleve adelante. No quedó en el camino. No se murió en el parto. Dios le dio fuerza para traer a la promesa a la realidad. Y ahí estaban los dos abuelitos. Los dos ancianos disfrutando de Isaac. Ahí está la promesa, ahí estaba la promesa de la ascendencia, ahí estaba la promesa que de ahí venía Jesús, y de Isaac vino Jesús. En Isaac estaba la promesa que tú te ibas a convertir. En Isaac estaba la promesa cumplida de que tú ibas a alcanzar salvación. En Isaac estaba cumplida la promesa de un Salvador para el mundo. Y no solamente un Salvador, sino de la vida eterna. Ahí estaba hecho realidad. Ahora Dios al caminar, seguimos imitando, porque estamos diciendo sed imitadores de los que alcanzaron con fe y paciencia las promesas. Por eso, al pasar el tiempo, cuando ya Isaac lo llenaba de gozo y de alegría, de fiesta, dice que de repente, ya cuando siendo un adolescente, Dios le dice: Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac. Pero qué tremendo, usted conoce la historia. Llevó a Isaac al monte de Moriah y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y en medio del sacrificio el Señor le dice: quiero mostrarte de que soy Jireh, soy Jehová Jireh, yo soy tu provisión. ¿Sabe qué le estaba enseñando el Señor? Y que Abraham lo entendió. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que tú y yo entendamos. Que aunque la visión tardare, como dice Habacuc, espérala, porque llegará. A veces nos desesperamos, porque quisiéramos a veces ver toda nuestra familia sentada en la iglesia. A veces nuestros hijos, nuestras esposas. No sé, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es la promesa que está en tu boca todos los días? Porque Abraham tenía que, todos los días que se levantaba: voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, porque mi descendencia será grande, porque Dios me dijo que soy bendito, porque va a ser grande y va a llenar la tierra. Él le dijo: yo soy tu provisión, yo soy el que te
te di este hijo y no voy a dudar. Y Abraham dijo, sí, yo lo creo. Yo lo creo. Y le dice, ¿estás dispuesto a llevarlo a la muerte? Sí, estoy dispuesto. Por eso preparó el altar, preparó el sacrificio, llevó a su pequeño, a su adolescente, lo puso ahí, ya listo, prendió el fuego. Y estaba dispuesto a matarlo porque había entendido que Dios no era hombre para que mienta. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, le dice, yo soy Jehová Jireh. Yo soy tu provisión en medio de la dificultad. Y él le decía, ahí está otra vez a la vida Isaac. Y en ese momento Dios dijo, no va a ser Isaac, va a ser mi hijo, el que va a morir. Yo voy a proveer de un Salvador. No va a ser este muchacho, porque te lo prometí a ti, Abraham. ¿Sabe que el reino de Dios, la Biblia dice que Dios se sienta sobre verdad? Y su reino es justicia y verdad. Y él le dijo, yo este muchacho te lo prometí a ti. No lo voy a matar. No te voy a sacar el gozo. No te voy a sacar la alegría. Él va a seguir saltando, danzando, haciéndote reír, haciéndote tener júbilo, porque es la promesa que yo te di a ti. Y allí aparece, como ustedes saben, el cordero, donde fue sacrificado, queriendo darnos a mostrar, el Señor no es tu hijo Abraham, va a ser el mío. Mi promesa se va a cumplir. Va a ser un descendiente de Isaac, el que va a morir en el sacrificio, mostrándonos una vez más que la promesa se iba a hacer realidad en nuestro corazón. Gloria al Señor. Y acá dice la palabra del Señor que en ese momento Dios le dijo, las palabras tal vez usadas en aquel momento fueron esas maravillosas palabras cuando le hizo juramento, cuando dice ahí en hebreo, yo juro por mí mismo. Él le dijo, Barak, Barak. ¿Qué significa Barak? Bendecido, bendecido. Y él le dijo, Rabá, Rabá. ¿Qué leímos? Abundancia, abundancia. Tú vas a ser Barak, Barak, Rabá, Rabá. ¿Qué significa eso en hebreo? Significa bendecido, bendecido, en abundancia y en abundancia. Él juró, como dice la palabra del Señor. Te voy a llevar un poquito más y ya vamos a terminar. Para que, el verso 18, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué es la palabra inmutabilidad? Que no cambia, que no varía, que no se contradice. Por eso él dice la palabra de Dios, abundante, el verso anterior, abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. E interpuso juramento. Él no cambia, él no muda. Dice la palabra del Señor, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dos cosas, bendecido y abundante. ¿Cómo dice? Bendecido y abundante. Dice la palabra de Dios, tengamos un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. ¿A qué nos se está refiriendo el Señor aquí? A que consuelo es es estar cerca, estar pegado. Estas promesas caminan al lado mío, están pegadas a mí. Están pegadas a ti, a los hebreos, están pegadas a nosotros. Nosotros somos injertados en el buen olivo. Y esas promesas que hoy podemos ver
bendecido y en abundancia, están pegadas a mí. Y no en el cielo, ¿aquí dónde? En la tierra. Por eso la Biblia dice, ustedes tienen un fortísimo consuelo. Y dice la palabra de Dios, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora acá hay algo que el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa esto? Antiguamente usted sabe que en Israel entraba el sacerdote una vez al año. ¿A dónde? Al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y este sacerdote podía entrar una vez sola a la presencia de Dios. Una vez sola. Y no entraba a la presencia de Dios con alegría como ustedes en esta noche, ni diciendo Abba Padre, ni tampoco mi Dios es más grande. Cuando entraba el sumo sacerdote entraba con terror y miedo. ¿Sabe qué más? ¿Sabe que él entraba con una soga atada a sus pies? ¿Sabían ustedes? Entraba con una soga al lugar santísimo, a la presencia de Dios. No entraba danzando y saltando y como en esta tarde, algún ritmo que nos gusta. Él entraba aterrorizado. Porque si él no estaba conforme a la voluntad de Dios, podía caer muerto. ¿Y para qué servía esa soga que le ataban de los pies? Tenía metros y metros. Porque había alguien que estaba allí dispuesto, sosteniendo la soga. Porque si el sumo sacerdote no se encontraba puro delante del Señor, era muerto. Y el que estaba atrás, ¿qué hacía? Lo sacaba. ¿Y sabe cómo se llamaba esa persona que estaba ahí atrás? Se llamaba ancla. Donde el sumo sacerdote estaba anclado desde afuera. Ahora acá escucha lo que dice. La cual tenemos como segura, ¿y qué dice? Y firme ancla del alma. Y que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. A ver si el Espíritu Santo te hace abrir el entendimiento. ¿Quién es tu ancla? ¿Quién cruzó el velo? Jesús. Ahora dice la palabra del Señor, donde Jesús entró, ¿qué dice? Por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, pero para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, a nosotros el Señor nos tiene agarrado de los piecitos, pero no para que nosotros caigamos muertos, sino que aquí venimos diciendo y vinimos leyendo que tenemos algo donde nosotros tenemos que asirnos a la esperanza. Porque tenemos a alguien que ya cruzó el velo y que está en la presencia de Dios no una vez al año, está para siempre. Y las promesas de Dios están pegadas a esa ancla. Y cada vez que yo le alabo, cada vez que yo pronuncio sus promesas y que espero con paz en mi corazón, el Señor dice, Padre, ese sacrificio que algún día casi le hiciste hacer a Abraham por su hijo Isaac, lo hice yo por él. Él es bendito. Él es bendito, pero no así nomás. Él es bendecido, pero en abundancia, porque yo lo tengo anclado. ¿Te das cuenta? Yo lo tengo anclado, dice Dios, a mí. ¿Sabe que en el cielo Juan vio a Jesús y en su muslo decía Rey de Reyes y Señor de Señores? Y en sus manos está la iglesia y en sus pies está la iglesia marcada. Yo estoy anclado, ¿a dónde? A la misma presencia de Dios.
No puedo decir otra cosa en esta noche. Yo soy bendecido. Esta es la palabra que Dios trajo a mi corazón. Te tiene que hacer permanecer firme en sus promesas. No puedes variar en tu pensamiento. No metas tus manos en lo que Dios te ha prometido. No hagas. Tal vez Abraham metió las manos hablando de la fragilidad del hombre. Por eso dice, imiten a Abraham. Ustedes van a imitar a Abraham toda su vida. Abraham en la fragilidad, en la desesperación metió sus manos. Y vaya que le costó. Hasta el día de hoy hay guerra entre un hijo y el otro hijo. Pero cuando nosotros tenemos esa paciencia, dejamos que su paz nos tranquilice y no nos movemos de esas promesas. Tú tienes que caminar bendecido. No puedes caminar mendigando. No puedes caminar ya mañana cuando vayas al trabajo y tú entres, hazlo. Cuando entres a tu empresa, tú no vas a decir otra vez lunes. Otra vez a la pega, como dicen acá. Y hacia este paso. Tú vas a decir, entro a mi trabajo y es bendecido porque yo soy bendito. Esta gente que está aquí, que está trabajando en esta empresa, va a ser bendecido porque entro yo. ¿Lo creen o no lo creen? Si no lo crees, no lo vas a ver. Pero si lo crees, mañana te vas a levantar y vas a decir, entro a esta empresa. No lo van diciendo los gritos, dile, pero confiésalo. Esta gente que está aquí es bendecida por mí. Porque yo soy bendito. Yo soy bendito. Yo soy bendito. Y la bendición que tengo es en abundancia. No es porque lo dice una iglesia, no lo dice una congregación. Dios juró por sí mismo. No hay otro arriba de Dios. Y Él no puede fallar a su juramento. Bendito sea Jesús. Yo quiero decirle en esta noche a esta iglesia, y muchos de ustedes que tal vez no están de muchos, se han congregado con nosotros, pero en realidad no tenemos que hablar de las iglesias por carteles. A esta iglesia, la iglesia del Señor. A muchos de ustedes han pasado muchas medianoches esperando en Dios algo. Y pareciera que muchos de ustedes no han visto, no veían la manifestación de Dios. Pero la Biblia dice que en medio de la oscuridad de tu vida, la llama del Espíritu Santo se empieza a encender. Ahora. ¿Sabes? Lo último que te voy a decir, y vamos a orar y va a caer el Espíritu Santo. Tremendamente, la antorcha del Señor se va a encender en nuestros corazones. Y muchos lo van a tener por eslogan. Soy bendecido, soy bendecido. Y donde entres, donde vayas, si entras a hacer un trámite, aquí entro, la bendición va conmigo, la bendición va conmigo. Yo tengo que creerlo. Y tengo que tener esa paciencia. Fíjate, Abraham casi 100 años esperando un bebé. Pero llegó el día que la promesa se cumplió. Tiene un principio, el dolor, y tiene un fin. No es para siempre. Sabes que cuando la última ya Abraham, cuando le andaba buscando esposa a Isaac, se acercó al Señor y le dice, Señor, ¿qué va a pasar con mi descendencia? Ay, el Señor dice, ya, tanto que insiste, porque nosotros somos así. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo será que lo harás? Tantas cosas que me prometiste, Señor, ¿cómo será que se va a hacer? Bueno, prometiste que yo voy a ser una cantante famosa, y voy a ir a las naciones. ¿Cómo será que lo harás? ¿Será que me descubrirá un talento? Hablo por mí misma, nunca todavía ninguna fama. Porque Dios me dijo, yo te haré tal y tal cosa. Y bueno, aquí estoy esperando en el Señor. Y Abraham estaba ahí igual que muchos de nosotros. ¿Y cómo lo harás? Ya, dijo el Señor, te lo voy a decir.
Tu descendencia va a ser esclava en Egipto. ¿Querés saber? Sí, Señor. ¿Ya? Tu descendiente, los hijos de Isaac, los nietos, los bisnietos, van a llegar a Egipto y van a ser esclavos. ¿Y cómo va a ser que va a ser una nación, Señor? Y allí en la esclavitud yo los voy a sacar. Y sucedió. Pasando los años, la Biblia dice que Jacob descendió a Egipto. Eran 40 personas. Porque yo disfruto cuando leo la palabra de Dios. No sé tú. Y eran 40 que descendieron allí con el viejito Jacob. Y ahí José los recibió. ¿Se acuerdan la historia del perdón y toda esa cosa? Eran 40, pero cuando salieron, pasaron un momento, fueron esclavos, tuvieron que servir a los egipcios. Y Abraham con los ojos más grandes, mi descendencia. Él quería saber cómo iba a ser una nación grande. Pero en medio de la dificultad, Dios se manifiesta y se acuerda de la promesa. Con fe y paciencia alcanzaron las promesas. Y en medio de su quebranto, Dios lo levanta. ¿Y qué salieron? ¿Salieron 40? No, salió una nación. ¿Te das cuenta cómo Dios cumple? ¿Y cómo salieron de Egipto? Poderosísimos. Llenos de bienes, llenos de riqueza. Y así te puedo contar toda la historia si quieres, pero vamos a dejarlo para otro día. Y salieron por medio de Israel, era tremendo, como era la promesa. Ahí salió una nación fuerte que todas las naciones de la tierra a escuchar temblaban. Y yo digo en esta noche, hay una iglesia poderosa que se está levantando. Una iglesia que ya el enemigo está temblando, porque se está poniendo de pie y está aprendiendo a creer en Dios. Aleluya, aleluya. Ponte de pie ahí donde estás.